Bueno, pues hemos estado hablando 2 días acerca de la iglesia en la que Dios habita. Ese ha sido el tema que ha unido esos 2 mensajes. Y hoy vamos a seguir hablando sobre el tema. Los 2 días anteriores estuvimos hablando acerca de cómo amar locamente a Dios. Después estuvimos hablando acerca de la entrega, ¿no? Cómo negarnos a nosotros mismos, estar disponibles para Dios y cómo servirle. Porque al final el servicio es el lenguaje del amor que Dios ha tenido para con el mundo, ¿sí? Jesús dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Ese es el lenguaje del amor que Dios tuvo para el mundo con Cristo. Y ese es el mismo lenguaje con el que debemos amarle también. Y es que cuando aceptamos a Dios no como algo etéreo o como si fuera, no sé, un tipo Rey Arturo con una espada o algo así. Cuando aceptamos a Dios como Padre, aceptamos a Dios como amigo, aceptamos a Dios como hermano a través de Jesús, algo cambia, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, pues en las iglesias hay 2 tipos de personas. Las personas que tienen simpatía o preferencia por lo cristiano y las personas con convicción cristiana. Son 2 cosas diferentes. La simpatía o la preferencia puede ser cambiada. Siempre puede venir otro y cambiarte tu gusto, ¿no? Tu preferencia. Pero la convicción es algo distinto. Y eso es algo que cambia cuando realmente aceptamos a Dios como algo cercano, no como algo que no podemos a lo mejor ni siquiera entender, sino como algo que nos es familiar, ¿no? Después, cuando nos acercamos a Dios, pues también hay otro cambio, que es dejar la religión para vivir una relación con Dios, ¿no? Son 2 cosas diferentes. Una religión lo que te dice es que tienes que hacer ciertas cosas, ¿no?, para poderte ganar algo. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, entendemos que no podemos hacer nada para ganarnos nada, pero que sí que en esa correspondencia de amor con Dios, pues obviamente nuestra vida vamos a ponerla a su servicio, ¿sí? Por una correspondencia de amor, no porque creamos que nuestras conductas sirven para merecernos algo, ¿no?, sino por corresponder el amor de Dios. Después, algo que cambia también cuando tenemos ese encuentro cercano con Dios es que nuestros valores son cambiados. ¿Por qué valores? Por los valores del reino. ¿Sí? Los valores del reino, los valores de Dios, ¿sí? No los valores que forman parte de nuestra cultura, sino los valores en el orden en el que Dios los pone y como Él los entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día realmente confundimos todos los términos. En vez de llamamos amor a la pasión, ¿no?, y a la lujuria cuando no es amor. O sea, igual que eso cambiamos todo, ¿no? Y entendemos también, por ejemplo, mal el respeto, ¿sí? Creemos que el respeto tiene que ser carente de verdad y para no lastimar a nadie, ¿no?, para que se sienta respetado. Son 2 cosas diferentes, ¿no? O sea, empezamos a cambiar nuestros conceptos y a no entender realmente cómo deben ser las cosas porque esta sociedad está lejana de Dios. Si no, los conceptos los tendríamos tal cual Él los entiende y son conceptos de verdad porque Él es verdad. Por tanto, nuestros conceptos tergiversados son fruto de la mentira y del engaño del enemigo, de Satanás. Así que adquirimos los valores del reino cuando conocemos realmente a Dios, amamos lo que Él ama, amamos lo que Él ama.
cuando nos damos cuenta de que realmente la iglesia de este tiempo tiene un problema. Tiene un problema y se llama comodidad. Ha vivido durante tanto tiempo, tan cómodamente, sin ser perseguida, que ahora la iglesia, por mantener su comodidad, es capaz de someterse a cualquier cosa. Eso es un peligro. Eso expone a los que se llaman iglesia a sí mismos, los expone a, en vez de rendirse a Dios, rendirse a alguien que viene a tergiversarlo todo, a romperlo todo, y se llama anticristo, ¿no? Y va a traer abominación y mentira a este mundo. Entonces, esa comodidad realmente es algo que nos impide amar lo que Dios ama, ¿sí? Nos gusta la comodidad, nos gusta, por tanto, tener nuestros caprichos, nos gusta no estar faltos de nada, pero la cuestión es que la iglesia hoy en día, que como dice en una de las cartas de Apocalipsis, la iglesia hoy en día, que se cree muy rica, es la más pobre de toda la historia, es la más pobre espiritualmente. Y cuando entendemos que lo que trasciende es más valioso que lo que tenemos aquí, es que podemos entender que entonces debemos cambiar toda nuestra vida, porque realmente cómo usamos los recursos que Dios nos da, esa es la muestra de que realmente nuestras preferencias, nuestras prioridades, nuestro amor, el amor que la iglesia dice tener en este tiempo, es muy distinto al amor que se tenía en otras épocas, ¿no? Y también, si adquirimos esos valores del reino, vamos a amar lo que Dios ama. Es su voluntad esa, ¿sí? ¿Cuántas veces no buscamos nuestro yo? El otro día el domingo pasado hablábamos de que el pecado es el fruto de poner el yo por delante, ¿no? Hay un anuncio de televisión, que si lo queréis lo podéis buscar, porque no lo emiten acá, que habla del yoísmo y que como algo sano, ¿no? Y algo positivo, ¿no? El yoísmo, que realmente es el egoísmo, pero es como es un comercial, pues cambiaron el concepto para hacer algo nuevo, ¿no? Pero la cuestión, y ese es el problema de la iglesia hoy en día también, la poca disponibilidad a negarse a sí misma, ¿sí? La poca disponibilidad a realmente pagar un precio para adquirir el reino de Dios, ¿no? Y cuando realmente, pues eso, conocemos a Dios de una forma personal, de una forma íntima, vivimos en convicción y no en preferencia, vivimos en relación y no en religión, vivimos en los valores del reino, entonces nuestra vida cambia, todo cambia, nuestra vida cambia. Y esa transformación no es algo que surja de nuestros propios esfuerzos, sino es algo que Dios hace, su Espíritu Santo hace en nuestra vida, y es su presencia la que actúa en nosotros. Por tanto, cambian todas las cosas, ¿sí? Y realmente podemos entonces estar abiertos a ver el poder de Dios, cómo actúa en nuestras vidas. Si una vida de pecado lleva a la destrucción, una vida llena de Dios, ¿sí?, lleva a la vida. ¿Y cómo es ese tipo de vida? La destrucción que trae el pecado es una desintegración de todo. Una desintegración de nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestra mente queda nublada por el pecado. Una desintegración de nuestras emociones. Por tanto, el pecado, una de las primeras cosas que va a quitarnos es la capacidad de amar, la capacidad de sentirnos amados, la paz, ¿sí?
O sea que realmente vemos que el pecado lo que quita es todo lo que da el Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando permitimos que Dios nos llene, es que podemos sentirnos completos. Algo que el hombre no hace más que buscar en tantas cosas en este mundo, pero que no encuentra, ¿sí? Busca felicidad, pero no la encuentra. Busca amor, pero no lo encuentra. Lo que encuentra es solamente sexo. Busca alegría, pero solo encuentra desaliento, falta de satisfacción y tantas cosas. Entonces, desesperación también. Entonces, ahí lo que realmente vemos es que la iglesia en la que Dios habita necesita que Dios habite, ¿no? Porque es Dios quien hace que esa iglesia sea completa, ¿sí? Que no entre en la destrucción, en la desintegración que trae el pecado en uno mismo, en la familia, en las relaciones, en tantas cosas. Y cuando somos capaces de ver esto, es que entonces llegamos a la conclusión de aceptar que solo Cristo salva. No nos podemos salvar a nosotros mismos, ¿no? La gente busca eso. ¿Sí? Y el egoísmo a la máxima potencia, es decir, ya no pienso en los demás, solo pienso en mí mismo, ¿no? Y en estos tiempos esto es más importante que nunca. Cuando hablamos del tema, por ejemplo, de la comodidad de la iglesia, la iglesia de hoy en día, gran parte de la iglesia, no está dispuesta, a pesar de que haya tantas evidencias de que ponerse la inyección, ¿no?, está relacionado con tema de material genético de abortos, después que es algo que modifica el ADN y que por tanto ahí hay unas implicaciones teológicas, morales y lo que llamamos en teología soteriológicas, incluso de salvación, ¿no? O sea, cosas que si nos metemos ahí ni siquiera nosotros con ningún tipo de conocimiento teológico podemos llegar a responder. Y el que responda a lo contrario de no, esto no va a afectar de ninguna forma, tampoco lo sabe, no puede saberlo, ¿no? Realmente si alguien es honesto va a decir, mira, tengo dudas de que si esto puede llegar a afectar a ese sentido. ¿Por qué? Porque podemos ser salvos en Cristo, porque hay algo que nos sigue conectando con Dios, que es nuestra naturaleza, que está a imagen y semejanza de Dios. Si el hombre llega a romper eso, rompe cualquier tipo de vínculo con Dios, ¿no? Entonces, debemos ser llenos de Dios, debemos estar dispuestos a amar a Dios con intensidad, debemos estar dispuestos a que Dios transforme todo nuestro ser, porque solo de esa forma es que podemos llegar a sentirnos completos, íntegros, ¿sí? Tanto que se habla de la integridad. Es el pecado lo que rompe la integridad, pero es que lo rompe en todos los sentidos. Solo Cristo salva, solo Cristo nos hace completos en Él. Para poder llegar a eso, a ser completos, en primer lugar debemos aceptar que estamos rotos por dentro, que realmente nosotros no podemos hacer nada, no somos autosuficientes y necesitamos de Dios. Necesitamos el toque de Dios para que Él nos sane, para que Él nos restaure, para que Él traiga libertad sobre nosotros. Y es por eso que Jesús en Mateo 23, 25 al 26, le dice a los escribas y fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Estáis llenos de todo el deterioro del pecado, ¿no? Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Tenemos una tendencia, igual que los fariseos, a ocultar nuestra desintegración, nuestro pecado, a ocultar realmente nuestra necesidad
de que Dios entre y actúe en nuestra vida y por tanto nos permita estar completos en Él, nos permita ser íntegros. Tenemos esa tendencia a engañar a los demás, pero no solamente a eso, sino también a autoengañarnos. O sea, al final nos creemos tanto la mentira que queremos contar a los demás, la imagen que queremos contar a los demás, que al final hasta nos lo creemos nosotros. Ese es el autoengaño. Y la cuestión es que, por mucho que miremos a otro lado, eso no va a desaparecer. Por mucho que nos autojustifiquemos, que nos apliquemos autoindulgencia, no va a desaparecer el pecado o la desintegración de nuestras vidas, no va a desaparecer de nuestras familias. Y realmente solamente si permitimos a Dios que nos transforme, que nos haga completos en Él, y que por tanto sean sus principios los que rigen en nuestra vida, en nuestra familia, es que entonces vamos a ver esa sanidad, esa restauración, vamos a ver esa bendición, ¿no? A veces nos desgastamos en esfuerzos para que las cosas cambien, pero es que sin Dios las cosas no van a cambiar. Puedes poner todos tus esfuerzos, los que sean. Puedes hacer cosas que considerarías muy difíciles para ti, pero no van a tener ningún resultado. Y con el tiempo las cosas no cambian. Si no ponemos el remedio de Cristo, el remedio de los principios de Dios en nuestra vida, por el tiempo las cosas no cambian a mejor, cambian a peor. O sea, no hay posibilidad de mejoría sin Dios. En primer lugar, debemos aceptar que estamos rotos por dentro. En segundo lugar, no debemos creernos autosuficientes para alcanzar solo lo que Dios da, ¿no? Dice Isaías 55, 8, 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros y mis pensamientos más que los vuestros. Y claro, cuando nosotros nos consideramos sabios y decimos, bueno, pues yo ya me las arreglaré, lo que no somos conscientes es de que nuestros pensamientos están aquí, sus pensamientos están allí, y sin su guía es imposible alcanzar lo que estamos buscando, alcanzar aquello que solo Dios da. Y ahí debe haber realmente una plena confianza en Dios, porque dice que los pensamientos que Dios tiene para con nosotros en Jeremías 29:11 son pensamientos de paz, no de mal, para darnos el fin que esperamos. Así que nosotros solamente, si nos buscamos lo que deseamos con nuestras propias fuerzas, vamos a estar luchando, a desgastarnos, vamos a desear mil cosas, no vamos a alcanzar nada. Sino que todo lo contrario, lo que vamos a encontrar va a ser más destrucción. En nuestra vida, en nuestra familia, en los negocios, ¿sí? Hay gente que espera que le vaya bien, por ejemplo, su vida laboral cuando es una persona deshonesta, ¿no? Siempre mira a ver qué se puede llevar de la empresa, qué puede rapiñar, qué puede robar, qué puede no sé qué puede engañar. Así como ¿cómo va a encontrar bendición? O sea, solamente si aplicamos los principios de Dios, y no por nuestras fuerzas, sino realmente porque nos rendimos a Él, decimos, sí, es verdad, o sea, tú tienes lo que es correcto para mí, y lo que voy a permitir es que tú cambies mis pensamientos, tú cambies mis emociones, tú cambies mi ser, cambies mi forma de entender las cosas, porque yo soy un desastre, yo te necesito a ti, si no, yo no soy completo. Sino simplemente la integridad que yo estoy buscando en mi vida, en mi familia, en mis negocios, en lo que sea, no la voy a encontrar jamás. Todo va a estar roto. No debemos creernos autosuficientes. Y en tercer lugar, debemos buscar a Dios, confiar en Él y permitirle que sea Él el que llene nuestras vidas y que sea Él el que apoye, el que respalde cada uno de los pasos de fe que vamos a ir dando. Dios obviamente no los va a dar por nosotros esos pasos de fe. Es decir, no, yo voy a ser íntegro en esta parte, voy a ser íntegro en aquello otro. Dios va a estar respaldando y además va a estar bendiciendo cada paso.
¿Sí? A veces cuando los cristianos de hoy en día se enfocan demasiado en el tema de Dios hace la obra, piensan que es que Dios va a venir y va a hacer lo que tienes que hacer tú. Y eso no. ¿No? Dios hace la obra en nuestro interior, nos permite entender las cosas, nos permite entender la necesidad que tenemos de Él, pero al final Dios no quebranta voluntades. Si tú vas por otro camino, encontrarás otros resultados. Así que debemos confiar en Él. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si en tu vida hay áreas que están desintegradas, venid a mí, ¿no? Yo os haré descansar. Yo os daré ese descanso que necesitáis para que dejéis ya de luchar con vuestras propias fuerzas para alcanzar solo lo que Dios puede darnos, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando estamos en situación de pecado, de destrucción, cuando estamos intentando luchar en contra de eso, nos desgastamos. Realmente no encontramos paz a pesar de que la queramos en nuestras vidas si no hacemos a Dios el principal. Entonces realmente debemos hacer que Dios sea el principal de nuestras vidas. Es Él quien va a poder hacer con su poder todopoderoso lo que nosotros deseamos. Nosotros deseamos amor, deseamos gozo, deseamos paz, deseamos bien en nuestras vidas. Deseamos que realmente no sean nuestras circunstancias y el pecado el que nos controle, sino que seamos nosotros que a través del dominio propio que solo Dios da, a través de su Espíritu Santo, podamos dominar nuestras pasiones. Solo Dios es el que puede dar integridad. Así que realmente, cuando estamos cerca de Dios, nuestra vida se hace completa. ¿Sí? Solo de esa forma es que podemos ser íntegros. Solo si permitimos que Él sea todo en nosotros. Hoy tenemos prioridades totalmente cambiadas. Preferimos ver el Netflix a orar, preferimos gastar en una PlayStation que yo que sé, que a veces incluso dedicar a la familia lo que la familia necesita, ¿no? Entonces, realmente eso es el fruto del pecado. Colosenses 2, 9 al 10, vamos a buscarlo y vamos a entender en medio de este contexto, este texto que va a ser clave en el tema de hoy. Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10. Nuevo Testamento, Joaquín. Dice, Colosenses 2, 9 al 10. Dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos, llenados al máximo, provistos con abundancia, perfeccionados para llevar a cabo o cumplir el propósito que tenéis en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Solo podemos estar completos en Él. Solo estamos capacitados para afrontar nuestra vida en Él, para alcanzar los propósitos que Él tiene para nosotros en Él, para vivir una vida de bendición en Él. Para que no vivamos una vida desintegrada, necesitamos de Él, ¿sí? Igual que en Él habita la plenitud de la deidad, si nosotros permitimos que Él habite con plenitud en nuestras vidas, veremos bendición real, ¿sí? Y esta no es la bendición que viene por
decir yo declaro y yo decreto y yo desato y ato y remiendo y no sé qué, ¿no? Sino que realmente las cosas funcionan así. O sea, la bendición no viene de gratis, ni viene solamente por lo que tú seas capaz de decir o no decir con tu boca, sino que la bendición y el sentirte completo viene solamente cuando permites que Dios sea todo en ti y que lo transforme absolutamente todo. Necesitamos de Él. La integridad jamás se va a poder alcanzar a través de los esfuerzos. La integridad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros negocios, no. Sino lo único que viene es aquel que solo viene a robar, a matar y destruir, y solo vamos a encontrar robos y deterioro y destrucción y muerte. Así que necesitamos de Él para que nuestra vida sea completa. Necesitamos de Él para que nuestra vida pueda vivir en santidad, que significa vivir alineado a los principios del reino, vivir alineado a Él, permitir que los valores del reino sean nuestros valores, ¿no? Así que esa es la iglesia en la que Dios habita. La iglesia en la que Dios habita no puede ser no íntegra. La iglesia en la que Dios habita va a ser una iglesia íntegra, porque ese es el fruto, ese es el resultado de permitir que Cristo sea todo en nosotros.